bienvenidos al canal de Maquetas y más. Hoy tengo sobre la mesa esta edición limitada bajo el nombre del fabricante AMO con referencia a MiG 8503 del Panzer I Breda en conmemoración a los 100 años de la Legión Española. A escala 1:16. Como podéis ver, aquí presenta el Panzer I con un fondo boscoso. Aquí en este lado de la derecha nos indica unas características de la maqueta, como ruedas y cadenas movibles, fotograbados, 4 decoraciones, instrucciones de alta calidad y fotos que hay en el interior. Aquí en este lateral podemos ver una imagen del Breda de frontal, vista de arriba, aquí algo de indicación del fabricante, aquí la misma foto que en la portada pero sin el fondo, aquí un esquema de color posible. Aquí tenéis los colores necesarios para poder pintar las 4 versiones que vienen en el interior. Y aquí igual que en el otro lado. Vamos si podemos girar bien la caja. Como veis, la caja es bastante grande. Es escala 1:16. Bueno, sin llegar a ser un vehículo muy grande, la caja es voluminosa. Aquí podemos ver, hay unos vástagos metidos en una bolsa. Barcaza con torreta. Aquí la parte trasera. Las cadenas. Aquí las grapas vienen embolsadas en bolsa con cierre adhesivo. Viene casi todo embolsado individualmente, excepto como estas que sí son idénticas, pues van 2 grapas en la misma bolsa, algo que es habitual en muchos fabricantes. Aquí otra igual. Aquí la última que en el fondo de la caja, que es la más grande que hay. Y aquí por último, a ver, está todo incluido. Aquí una bolsita con diferentes cosas en el interior que ahora veremos. Y ya por último, pues nada, una bolsa con unos pequeñas partes transparentes. Vamos a ver en más detalle el contenido de cada grapa. Aquí tenemos la primera pieza, que es la barcaza, correspondiente a la barcaza. Ahí podéis ver el grosor, no está nada mal. Como veis, hay el fabricante de la maqueta, que es Tacon. Este mismo molde también está compartido con la referencia 1008 de mismo fabricante. Como veis, no está nada mal. La largura, aun siendo, como os he comentado antes, un tanque, es un vehículo pequeño. Solo albergaba 2 ocupantes en el interior. Vamos a ver un poquito más el plano, que sea mejor. Aquí podéis ver la parte de arriba de la torreta. Aquí una escotilla. Aquí es el aro de giro de la torreta superior. Esta es la torreta del Breda, que tuvieron que soldar un suplemento en la parte de arriba para poderle incluir el cañón de 20 milímetros. Aquí una bolsita que van todos los vástagos para poder unir las cadenas. Las cadenas estas son articuladas y el montaje es muy sencillo. A ver si lo puedo enseñar por aquí. Como veis, la cadena tiene una parte más estrecha, más corta y una más larga. Entonces, por esos agujeritos se ha de meter el vástago este, haciendo coincidir la parte estrecha con la parte ancha. Y luego meter el vástago y unirlo. Quedaría unido por los dos lados. Ya os digo que el montaje es muy sencillo de la cadena. Aquí otra grapa correspondiente a la F. Esta es la cúpula, la parte, digamos, delante de la cúpula, del abrigo de la cúpula, que como veis tiene un giro muy alto. Aquí la parte de atrás de las trampillas del motor. A ver, que enfoque. Bueno, esta es la otra grapa.
Aquí podéis ver una de las MGs, que en este carro no se utiliza. Como os he dicho antes, a compartir molde con la Tacon 1008, pues bueno, en este caso no se ha de colocar. Si hiciéramos el Panzer 1 que no fuera el Breda, pues sí habría que colocar las ametralladoras. Aquí veis el cableado de los faros, que ya viene incrustado en el plástico. Algunas piezas sobrarán al montar el Breda. Ahí tenéis herramientas, suspensión. Aquí podéis ver que viene muy bien grabado lo que es el coarrugado este de aquí. La otra ametralladora, podéis ver las dos. Bueno, más que ametralladoras, partes de la ametralladora. Son la parte del cañón perforado. Aquí tenéis la grapa B, que estas son dos iguales. Ahí podéis ver las ruedas. Con los aros van uno a cada lado de la rueda. Hay sistema de ballestas. Otra trampilla. Dos más idénticas. Aquí lo mismo. Más ruedas. Y lo de arriba los aros va uno. Se complementa a cada rueda, uno a cada lado. Ahí tenéis también la rueda tractora ahí abajo. Esta es la grapa más grande que venía. Ahí podéis ver toda la parte de arriba de la barcaza. Eso es la parte delantera. Aquí podéis ver una rejilla. Comentaros que este kit se compone de unas 680 piezas más o menos. En ella están incluidas los vástagos, las cadenas y todo. Los eslabones, quiero decir, de las cadenas y todo. Aquí tenéis el cable de arrastre de cobre trenzado, que la verdad que es algo que se agradece porque a la hora de colocarlo en la maqueta queda mucho mejor que no ese de plástico inyectado que viene. Aquí digamos una plancha de fotograbados de cortesía, nada, con dos pequeñas rejillas. Aquí unos transparentes. El de arriba que viene rayado ese del foco y lo otro lo veremos luego, las instrucciones. Y aquí la hoja de calcas de la edición limitada esta del Breda. Bueno, como veis tampoco son muchas calcas. Lo que sí que he visto que la calidad de ellas, de las calcas, no sé. Aquí como veis los rojos y los amarillos se ven un poco raros. El resto no se ve mal. Pero os digo, parecen unas calcas como de estar por casa. No sé. Igual luego son excepcionales a la hora de colocarla y es una maravilla. Pero a simple vista, no sé, las veo raras. Como veis aquí, esas aguas que hacen ahí mate sobre la bandera española, no sé, las veo raras. Veremos luego a la hora de colocarlas. Aquí el libro de instrucciones. Vamos a ver qué lleva dentro. Como ya vimos en el anterior maqueta de Amo, que os pongo aquí arriba el enlace, no estaba nada mal el libro que presentaban. Bueno, aquí lo primero, ya tenéis ahí un poco de explicación del Breda. Aquí en este lado podéis ver lo que es la canción, la letra de la canción del Novio de la Muerte, que es una canción que en ocasiones solemnes la interpreta la Legión, dado que es una letra que salta el espíritu militar y legionario. Y por eso es una canción que se han hecho de ellos. Aquí algunas fotos de la época, pueden servir de referencia para detalles del modelo o incluso para coger ideas. Aquí en este lado, aquí podéis ver los iconos a la hora de tener en cuenta la de montar la maqueta, si hay que cortar, perforar, no pegar. Aquí en este lado tenéis lo que son todas las piezas
Las grapas se componen en el kit. Y aquí empezamos ya pues con el montaje de la maqueta. Aquí los primeros pasos, pues bueno, tenéis el montaje de lo que es la barcaza, con las ruedas, aquí el sistema de suspensión de ballestas, aquí está la colocación ya de las ruedas. Aquí en la siguiente página seguimos también montando lo que son más ruedas, como podéis ver, más de lo mismo. Aquí en el paso 9, ahí tenéis el icono de opcional, se puede colocar de una forma o de otra. Aquí abajo tenéis el cable de arrastre, ahí tenéis los 30 centímetros de cable que colocar. Aquí 86 eslabones para montar la cadena de cada lado. Aquí en este lado ya corresponde a la parte de atrás y la parte de arriba para colocar las herramientas. Hay colocación del sistema de escape y luego ya pasado al paso 14 la colocación de los dos. Ahí también tenéis los focos delanteros con el cableado, también lo mismo, como veis hay dos opciones, supongo que debe ser con tapa o sin tapa. Aquí ya colocación de la parte de arriba con la barcaza, ya con las cadenas puestas, montaje de la torreta. Aquí ya colocada y ensamblada sería justamente ahí en el centro. Y aquí tenéis lo que iría la parte de, digamos de atrás de toda la parte de arriba del carro, con las escotillas, la parte de atrás, el acceso al motor. Ahí tenéis colocado atrás y ya queda todo completado. Y aquí en el paso 23 el montaje de la torreta del Breda con el cañón de 20 milímetros, que era la principal característica que le diferenciaba del Panzer I alemán, que el Panzer I llevaba las dos ametralladoras. Aquí pintura, recomendaciones para el watering, aplicación de calcas, siempre con referencias de MIG. Aquí podéis ver las diferentes versiones que hay con los esquemas de colores. Aquí tenéis uno, aquí tenéis el segundo, tercera decoración posible y la cuarta. Y aquí en la parte de atrás podéis ver un póster de una colección privada o en particular en la que se anima a los ciudadanos a alistarse en la Legión. Pues nada, compis, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.